Pedro y el lobo. Cuento popular. Había una vez un pequeño pastor llamado Pedro que vivía en una aldea cercana a una hermosa pradera. Cada mañana, apenas el sol se asomaba en el horizonte, Pedro pasaba a buscar las ovejas por los establos de sus vecinos. Los dueños de las ovejas le recomendaban que las cuidara mucho y que estuviera atento a la presencia de un lobo que llevaba un tiempo merodeando por la aldea. Pedro llevaba a todas las ovejas a la pradera para que pastaran y corretearan al aire libre, y regresaba a la aldea por la tarde. Mientras el rebaño disfrutaba a sus anchas, él se sentaba debajo de un árbol o en alguna roca y vigilaba para que ninguna oveja se le perdiera. Algunas veces, como cuidar todo el día del rebaño era muy aburrido, Pedro se quedaba dormido debajo de cualquier árbol que hubiera cerca. Nunca se dormía por mucho tiempo, porque las mariposas le hacían cosquillas en la nariz o las orugas trepaban por sus piernas. Apenas se despertaba, sobresaltado, rápidamente contaba a sus ovejas, preocupado por haber perdido alguna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Pero como todas las ovejas parecían iguales, Pedro se perdía en la cuenta y volvía a empezar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Otras veces, mientras veía pastar a sus ovejas, Pedro pensaba en las cosas que podía hacer para divertirse. Sin nada más para hacer que mirar la hierba y las nubes, el pastorcito se aburría. ¡Qué largos se le hacían los días! Y fue así que una tarde se le ocurrió una idea para divertirse un poco. Decidió que pasaría un buen rato burlándose de sus vecinos. Sin pensarlo dos veces, subió a una pequeña colina y empezó a gritar. ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Que viene el lobo! ¡Viene el lobo! ¡Se come a mis ovejas! Los aldeanos oyeron esos gritos estremecedores. Sin pensarlo dos veces, tomaron sus picos y azadas y salieron corriendo en ayuda de Pedro, dispuestos a salvar al rebaño de las garras del lobo. Cuando llegaron a la pradera, descubrieron al pastorcito deshecho en carcajadas y a todas las ovejas pastando muy tranquilas en el prado. ¡Los he engañado a todos! ¡No hay ningún lobo! ¡Ha sido muy gracioso! Los vecinos se enojaron mucho y retaron a Pedro por su broma de mal gusto. Pero como sus ovejas estaban a salvo, regresaron tranquilos a sus trabajos. El verano llegaba a su fin y Pedro seguía, día tras día, acompañando a sus ovejas a la pradera. Las jornadas pasaban lentas y el pastorcito necesitaba entretenerse con algo que no fuera oír balidos y contar ovejas. Y fue en ese momento de aburrimiento que decidió repetir la broma. Subió a la misma colina de la vez anterior y cuando estaba en lo más alto comenzó a gritar. ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Que viene el lobo! ¡Viene el lobo! ¡Se come a mis ovejas! Pedro gritaba tanto que su voz se oía en todo el valle. Los vecinos se reunieron en la plaza de la aldea y pensaron que esta vez sí se había presentado el lobo y que realmente el pastorcito necesitaba de su ayuda. El más viejo de los aldeanos dijo: Esta vez no puede ser una broma. Entonces, todos juntos se pusieron en marcha y corrieron tan rápido como pudieron para auxiliar a Pedro. Apenas llegaron, vieron a Pedro y a las ovejas, pero el lobo no estaba por ninguna parte. Al acercarse, sorprendieron nuevamente al pastorcito riéndose a carcajadas. ¡Los he engañado a todos! ¡No hay ningún lobo! ¡Ha sido muy gracioso! Esta vez sí que se enojaron. Cuando vieron cómo Pedro se reía de ellos por haber caído en su broma, se prometieron no dejar que los engañara nuevamente. ¡Esto no es una broma!, decía uno. No, algún día se dará cuenta de lo que ha hecho, comentaba otro. ¿Una broma? ¿Una broma? No tiene nada de gracioso. No tiene nada de gracioso, exclamaron varios.
¡Es un mentiroso! ¡No volveremos a creerle!, dijo uno de los aldeanos. Pasaron algunos días y Pedro aún se reía al recordar la broma que había hecho a sus vecinos. Pero una mañana, mientras descansaba bajo la sombra de un árbol, escuchó unas pisadas que no eran de su rebaño. Cuando se dio vuelta y lo vio, el miedo le invadió el cuerpo. Un lobo se acercaba sigilosamente a sus ovejas. Asustadísimo, Pedro corrió hacia lo alto de la colina y empezó a gritar con desesperación. ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Que viene el lobo! ¡Viene el lobo! ¡Se come a mis ovejas! Gritaba una y otra vez, pero los aldeanos no parecían escucharlo. ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Que viene el lobo! ¡Viene el lobo! ¡Se come a mis ovejas! Los aldeanos escucharon los gritos de Pedro, pero hicieron oídos sordos ya que pensaban que se trataba de la misma broma. Siguieron con sus trabajos, no le hicieron caso y nadie acudió en su ayuda. Con horror, Pedro vio cómo el lobo se llevaba 2 de sus ovejas sin que él pudiera hacer nada por evitarlo. Mientras tanto, las demás huían por toda la pradera, perdiéndose de su vista. El pastorcito tardó todo el día en reunir nuevamente a su rebaño. Mientras lo hacía, pensaba en el error que había cometido al mentir y burlarse de sus vecinos. Aunque tarde, se arrepintió profundamente y se prometió que nunca más repetiría una broma como esa. Al llegar a la aldea, con los ojos llorosos, pidió perdón a los aldeanos y les contó lo que le había sucedido. Fue así como Pedro aprendió que no se debe mentir, pues cuando necesitó ayuda de verdad, nadie le creyó.